¿Estamos ya viviendo como en los días de Lot? Hace cientos de años atrás ocurrió un evento bastante triste, cuando Dios dispuso en su corazón corregir algunas ciudades que servirían de ejemplos para las generaciones futuras. Pero en varios versos de la Biblia se describe que Cristo se llevará a los suyos cuando el mundo estuviese viviendo días similares a los que vivió Lot. A continuación, analizaremos los tiempos de Lot y los compararemos con el tiempo actual que ya estamos viviendo. Comenzamos. Antes de comprender los días que estamos viviendo en nuestra actualidad, necesitamos volver a los tiempos antiguos para conocer si estamos viviendo días similares a los de Lot. Y procedamos a leer una profecía que Cristo nos dejó para el tiempo actual y dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas capítulo 17, versos 28 al 30. Lo primero que debemos de definir en esta profecía es que la profecía debe de tener un cumplimiento previo a la apertura del primer sello bíblico. ¿Por qué motivo? Porque recordemos que una vez de inicio a la apertura del primer sello bíblico y que analizamos en el video el primer sello de Apocalipsis, nadie estará en total paz en el futuro, sabiendo que un demonio ha tomado el poder para gobernarles. Y otro punto que debemos de tener en claro es que cuando la Biblia se refiere a los días de Lot o de Noé, se refiere a este tiempo presente, en donde la iglesia aún no ha sido removida de la tierra. Y nos damos cuenta de que si se toma este verso para el final de la gran tribulación, estaríamos mal comprendiendo este verso bíblico. ¿Por qué motivo? Recordemos que para el periodo de la gran tribulación, la tierra ya habrá sido asolada por todos los sellos, las 7 trompetas de juicios, las plagas y las copas de la ira de Dios. Es decir, ninguno estará plantando o comiendo en total paz. Para ese entonces la producción agrícola será afectada terriblemente. La hierba será quemada, y el sol ya habrá aumentado su calor, demostrando que ninguna hierba o planta quedará en pie para alimentar a la gente. Recordemos que los ríos serán amargos, y no habrá agua para regar estas plantas. Los animales habrán muerto. El hambre estará azotando al mundo en ese periodo futuro llamado la tribulación o gran tribulación. Por lo que el verso que recién leímos debe de aplicarse para este tiempo presente, previo a la apertura del primer sello de Apocalipsis. Pero para comprender con mejor visión estos versos bíblicos que recién leímos, visita el video Unos serán tomados y otros serán dejados, en donde analizamos el tiempo que el mundo estará viviendo para el cumplimiento de esta profecía bíblica. Hechas estas aclaraciones, demos un vistazo al pasado y luego vendremos a analizar el presente, para conocer si ya estamos viviendo como en los días de Lot o si aún falta algo más para cumplirse. Y te anticipo que tengo algunos datos impactantes que te compartiré conforme vayamos avanzando en este video. Los días de Lot en la antigüedad. La Biblia nos demuestra que en el pasado existieron algunas ciudades que se habían corrompido en la inmoralidad, y la Biblia nos declara que estas ciudades serían recordadas como ejemplo de que Dios tomará justicia por toda la maldad que el hombre ha sembrado hasta nuestros días. Y la Biblia nos declara lo siguiente: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 6. Esta porción bíblica nos relata de que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron dejadas como ejemplos para nuestros días, y nos demuestra que los impíos deben de tener presente estos ejemplos hoy mismo.
y deben de dejar de practicar aquellas cosas que les alejan de la presencia de Dios, ya que el impío es aquel que conoce o conoció de la palabra de Dios, pero su caminar no está conforme al corazón de Dios. Entonces, Lot vivió en el interior de Sodoma años antes del juicio dictado a esta ciudad, ya que no era la única ciudad en ese entonces que se había desviado totalmente del camino de Dios. Sin embargo, debemos de tomar las debidas precauciones del por qué Cristo nos ofrece un ejemplo similar en esta porción bíblica y nos dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas capítulo 17, versos 29 al 30. La manifestación de Jesucristo que declara este verso será cuando el mundo complete sus actos en contra de Dios, similar a lo que ocurrió en los días de Lot. La Biblia nos declara que el justo Lot, siendo sobrino de Abraham, había viajado para Sodoma. Pero ¿por qué Lot se fue hacia aquel lugar? Quizás puedas preguntarte. Lot se fue en busca de la prosperidad material de sus negocios, ya que Sodoma era conocida por ser una ciudad bastante próspera y una ciudad que compraban, vendían y consumían bebidas embriagantes y comían de lo mejor. Sin embargo, Lot o Lut había notado un desenfreno carnal e inmoral en aquellas ciudades, y con ello un gran peso de dolor cayó sobre su alma. Quienes hemos leído algunos libros hebreos o la Torá, que es el Pentateuco, en ellos se cree que Lot pudo haber tenido 3 hijas, y una de ellas fue muerta por los moradores de Sodoma. Esto hizo que Lot les tuviese temor a los moradores de Sodoma, y de esa manera separaba la puerta de Sodoma para pedirle a Dios que tuviera misericordia de su alma. Y es así como probablemente Lot vivía en inseguridad, y quizás afligido por la seguridad de su familia. Pero la Biblia nos muestra este escenario de esta manera: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 8. El clamor de Sodoma subió a la presencia de Dios. Recordemos que los ángeles que se acercaron a Lot dejaron en claro que ya habían varias quejas de las injusticias que Sodoma estaba practicando y otras ciudades vecinas. Y tras darle la noticia a Lot de que las ciudades serían golpeadas por un cataclismo enviado por Dios, relataron lo siguiente: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Génesis capítulo 19 versos 12 al 13. Notamos en esta escritura de que el clamor contra ellos no solamente pudo incluir las oraciones de Abraham por su sobrino Lot, sino que además Lot se paraba a la puerta de Sodoma con el alma afligida y perturbada, porque la ciudad ya había caído en todo tipo de agravios en contra de la grandeza de Dios. Es decir, las oraciones de los justos estaban siendo escuchadas por Dios, quienes pedían justicia para Sodoma por el mal causado contra Dios. Pero en medio de esto recordemos que los yernos o novios de las hijas de Lot, que seguramente eran hermosas, cuando Lot les advirtió de este suceso que vendría, a ellos les pareció que Lot solamente bromeaba con ellos, algo similar a lo que ocurre en nuestra generación. El mundo no cree en Dios, o simplemente tienen puesta la mirada en sus pertenencias, en su fama y en sus riquezas, en sus autos lujosos, en oprimir al pobre y en acumular tesoros injustos en la tierra, siendo similar a lo que ocurrió con las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y tras conocer a grandes rasgos un poco de la historia de Sodoma, analicemos que antes de su destrucción, Cristo nos recuerda que el mundo en la actualidad estará haciendo lo que en ese tiempo hacían los habitantes de Sodoma, y ellos hacían lo siguiente: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Muy bien, antes de continuar y comparar los tiempos de Lot con los tiempos presentes, quiero enviarte un cordial saludo a ti que ya eres parte de nuestro canal de la última generación. En mis momentos de oración siempre te llevo en mis oraciones y pido a Dios que te guarde de todo mal. Y si el Señor aún no ha venido, te estaré compartiendo otros temas de sumo interés en el futuro y que no te dejarán indiferente. 5 datos impactantes que nuestra generación practica. Debemos de recordar que el año 2020 fue un año histórico para el mundo entero,
pero sobre todo para el cuerpo de Cristo, en donde todo el mundo quedó paralizado mundialmente, debido a una profecía que nos advirtió que las pestes se harían presentes en nuestra generación, con otra serie de sucesos que vienen en camino, tal como se explicó en el video El arrebatamiento de la iglesia 7 señales. Pero hay algunos datos impactantes que salieron a la luz, y probablemente tú podrías creer con todo tu corazón, al igual que yo, de que el mundo en general, al ver estas situaciones difíciles que estamos ya atravesando en los principios de dolores, ellos están pidiendo hasta el día de hoy que el Espíritu de Dios les consuele en medio de estas situaciones que ya atravesamos. Y tú creerás que están orando por sus almas por si en caso Cristo toma su iglesia en estos tiempos. Aunque esto es lo que nosotros como creyentes al Evangelio de Cristo quisiéramos que fuera así. Pero lamentablemente la respuesta es no lo están haciendo así. Y estos datos que a continuación quiero compartirte fueron tomados de la revista Forbes, que se especializa en analizar el estilo de vida y los negocios. Cuando por primera vez en la historia humana se cerraron las puertas de cada hogar mundialmente, incluyendo todo tipo de negocios e iglesias a nivel mundial. Solo en los Estados Unidos de América, sin contar el resto de los países, al menos más de 40 millones de personas perdieron sus empleos en ese periodo y se quedaron en casa, y muchos universitarios hicieron sus tareas en el hogar, incluyendo estudiantes del nivel medio. Y esto hizo que algunos datos impactantes salieron a la luz y que a continuación te estaré compartiendo. Dato 1. Se disparó la venta de bebidas. Estudios hechos por Nielsen advierten que las ventas de bebidas embriagantes se dispararon en cantidades exorbitantes, y mediante los servicios online o en línea subieron en un 243% las ventas de bebidas, sin mencionar las ventas de las tiendas físicas, tal como puedes ver en pantalla. Esto nos demuestra que el mundo justamente estará bebiendo, sin poner su mirada en el Señor Jesucristo, quien tiene la respuesta para todos nuestros problemas, conociendo que los tiempos son malos. Y la Biblia nos recuerda lo siguiente: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Proverbios capítulo 23, versos 31 al 32. Dato 2. La venta de hierba verde, que es legal en algunos estados, tuvo un incremento bastante alto al ser utilizada para tratar la ansiedad y la depresión, de acuerdo con Beau Whitney, quien señaló que muchos utilizaron esta hierba para tratar la ansiedad, dejando unas ganancias de $36 millones durante la pausa en ese recordado año. Pero lo que realmente es preocupante es que la fe de millares de personas se está perdiendo al confiar su vida a un elemento que puede distorsionar el propósito de Dios para cada una de las vidas. Pero recordemos unas palabras sabias en estos tiempos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versos 28. Palabras de Jesús el Cristo. Dato 3. Mientras que algunos malvados tratan de socavar las páginas con contenido cristiano, en donde se lanza una llama de esperanza para el mundo, hay datos que demuestran que uno de los portales más famosos con contenidos para adultos aumentó su tráfico web mundialmente en un 11.6% durante el tiempo que se paralizó el mundo, lo que equivaldría a más de 127 millones de visitas diarias a páginas con contenidos para adultos desde distintas partes del mundo, en donde los buscadores más famosos jugaron un papel importante. Esto hizo que millones de jóvenes y mujeres deleiten sus ojos en la inmoralidad sexual, disparando datos alarmantes. Y esto incluye a adolescentes y adultos que mediante sus dispositivos aparentemente se esconden del mundo, creyendo que nadie les ve. Pero el mundo conoce qué ven y desde dónde lo ven, y si el mundo lo sabe, para el Creador no hay nada oculto que ningún ser humano pueda esconder. Pero recordemos que la Biblia nos señala lo siguiente: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Salmos 101, versos 2 al 3. Dato 4. Algunos reportes señalan que durante el tiempo que el mundo se pausó mundialmente, se vendió comida en cantidades nunca antes vistas.
y sobre todo alimentos de baja calidad para la nutrición, causados por la ansiedad y el estrés, que incluyen un aumento de ventas en palomitas de maíz o popcorn en un 48%. Alimentos pretzel aumentaron sus ventas en un 47%. La venta de papas fritas aumentó en un 30% en comparación a otros periodos. También se reportó un incremento de ventas en hamburguesas y pizza, como en las galletas saladas, sopas, macarrones con queso, comidas precalentadas rápidas, carnes en lata, tanto secas como frescas. Sin embargo, la Biblia nos declara lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Lucas capítulo 12, versos 22 al 23. Dato 5. En ese periódico histórico y mundial, se reportaron 156.1 billón de minutos vistos de distintos contenidos en video o en línea, en donde se reportan películas, videojuegos y contenidos para adultos, lo que nos lleva a pensar que durante esa pausa que el mundo tomó, hubo tiempo para reflexionar un momento en Dios y en la vida, y sobre nuestro destino final. Es decir, se tuvo tiempo para tomarse una pausa, y esta es la generación en la cual Dios dispuso frenar todo en el mundo, para que cada uno reflexionase en su propio hogar. Pero hay algo preocupante que estoy seguro que ya está sucediendo y que a continuación te compartiré. Descenderé. Ahora bien, para ir concluyendo, hay una profecía bíblica que me preocupa y que a la vez espero puedas tenerla muy en cuenta en tu vida y en tu hogar. La Biblia nos declara que nuestra generación, la que veremos a Cristo, estaríamos viviendo días similares a los de Lot. Pero antes de ello el Señor Jesucristo profetizó diciendo que había una generación que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Y tal como hemos visto en los datos que te compartí, nuestra generación cumple a cabalidad con los tiempos de Lot. Sin embargo, hay algo preocupante. Durante ese periodo pasado, hasta el día de hoy, ha habido reportes de objetos extraños o luces que se ven en el cielo. Pero no estoy hablando del proyecto SpaceX, quien lanzó varios satélites al espacio y que a ciertas horas del día o noche se ven como luces en fila. No me refiero a ello. Hablo de aquellos objetos luminosos que se mueven a grandes velocidades desde el cielo hacia tierra, o de la tierra hacia el cielo. Y recordemos que para el tiempo de Lot sucedió algo en la Biblia que dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Génesis capítulo 18, versos 20 al 21. Ahora bien, yo quiero cerrar este tema, no sacando mis propias conclusiones, sino dejando que seas tú quien examine tu propio corazón y tu proceder en este mundo. Y sobre todo que seas tú quien analice lo que hoy te he expuesto en este video. Porque recuerda que para el tiempo de Lot también descendieron ángeles del cielo para analizar la situación de Sodoma. Pero esta vez recordemos que Sodoma y Gomorra podría estar presente mundialmente, por lo que es probable que esté habiendo movimiento de ángeles para estos días, que suben y que bajan, para reportarle al Creador lo que nuestra generación está haciendo para estos últimos tiempos. Pero acorde a lo que estamos viviendo, no te extrañes si el Señor está visitando cada uno de los hogares para analizar si el pecado de nuestra generación se ha consumado, para pasar al siguiente plano, que será la manifestación de Jesucristo sobre la tierra, iniciando un periodo triste en donde el tiempo no será más, sino será el tiempo de Dios, quien en el futuro estará tratando con el mundo entero, similar a los días de Sodoma y Gomorra. Pero te tengo buenas noticias. Lot clamaba apartándose del pecado por las injusticias que veía en su generación, y hoy en día nosotros somos un pueblo que estamos clamando por aquellos que han de ser salvos, y clamamos por el mundo para que hoy más que nunca reconozcan a Cristo como su Salvador personal y puedan ser librados de la ira venidera. Recuerda que Lot salió antes del juicio de Sodoma y Gomorra, y fue entonces que comenzó todo.
Pero quienes oremos con el alma y clamemos con todo nuestro ser a nuestro amado Salvador Jesucristo, ya habremos salido del mundo. Que Dios te bendiga poderosamente. Como en los días de Lot, fue presentado por la ultimageneración.com, la página que anuncia el mensaje de salvación en Cristo para el mundo. En un mensaje de Dios Padre al Padre Michel Rodríguez, le dice lo siguiente: mis queridos hijos, se acerca el momento y la gloria de mi Hijo viviente que se manifestará a toda la humanidad. Sus oraciones son preciosas y sus sacrificios alivian el dolor que siento por las muchas almas que se pierden, y las oraciones de los justos llegan hasta mí. Escuché el clamor de aquellos que fueron asesinados en el vientre de su madre, y de aquellos que fueron asesinados y sacrificados en pleno uso de razón, por aquellos que sirven a Mamón y a su oscuridad controladora. Voy a abrir paréntesis. Quiero mencionar que Mamón es el diablo. Cierro paréntesis. Felices ustedes que los he reunido aquí en el nombre de mi Hijo Jesús. Escuchen, mis queridos discípulos, conozcan mi voluntad. No existe un solo cabello en tu cabeza sin mi voluntad. Verás el resplandor de Dios, lo que los ojos del hombre aún no han visto. También verás la señal de mi Hijo brillando en el cielo, y el fuego del Espíritu Santo caerá sobre la tierra, revelando el estado de las almas que viven en la tierra. El castigo seguirá si la humanidad persevera en la dureza del pecado. Mi hija María ya ha llamado al apóstol de los últimos tiempos. Abro paréntesis. Quiero explicar que el padre Michel, en una aparición de San Miguel Arcángel, también le dijo y le invocó a que oren con la Madre de Dios para que los apóstoles de los últimos días se levanten. Por lo tanto, el padre Michel no es el único llamado a dar testimonio de estos tiempos, sino que serán muchos y serán elegidos muy pronto. Cierro paréntesis. Sigue diciéndole Dios Padre al padre Michel: escucha mi voz en la boca de tu madre y de la madre de mi amado Hijo, para responder el grito de mi hija María. Ella es la arca del nuevo pacto, la columna de fuego durante la noche y el fresco rocío de la mañana durante el día. Y mi Hijo Jesús es la roca que abrirá la rendija de su lado para protegerte de las serpientes de los últimos días. Recibe su misericordia y bebe las aguas vivas de la salvación. Ahora en el mensaje Dios Padre se dirige a la iglesia en general y dice: juntos les pido que hagan todo lo posible para ayudar a mi hijo Michel a construir el monasterio que formará a los sacerdotes conscientes del fin de los tiempos y responderá al llamado de mi hija María. La corte de los santos ahora viene a la tierra con mi hija María y también tu abuela Ana para ayudarte a pedir la intercesión de mi hijo. Yo escucho sus oraciones y no rechazo nada de lo que me pide. Recuerde que él y yo somos uno. Ahora escucha mi voz, estén listos y que los sacerdotes que están preparados por el monasterio de San Benito José Labre serán aquellos que sirvan a los sobrevivientes que saldrán de los refugios. Multiplicaré el llamado al sacerdocio para que sean fieles servidores. Pronto mis ángeles cumplirán mi voluntad para ti y para el mundo. Los amo y les doy el aliento del Espíritu Santo. Sean bendecidos. Cabe recalcar que el padre Michel Rodríguez ya ha terminado uno de los 2 monasterios que le pidió Dios Padre construir a la fraternidad San Benito José Labre, fraternidad que pertenece al padre Michel Rodríguez, para la formación de sacerdotes.
por lo cual ya se ha comenzado a formar a los sacerdotes que acompañarán en los últimos tiempos al Padre Michel Rodriguez y serán los que dirigirán nuestro camino y el camino de la Iglesia en general. El purgatorio, el infierno y el cielo que vio Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina Kowalska recibió varias apariciones de la Divina Misericordia de Dios y le permitió ver el purgatorio, el infierno y el cielo con un mensaje para todas las personas. El purgatorio. Una noche, cuenta la santa, su ángel de la guarda le pidió que lo siguiera y de repente se vio en un lugar lleno de fuego y de almas sufrientes. Ellas estaban orando fervientemente por sí mismas, pero no era válido, solamente nosotras podemos ayudarlas, señaló Santa Faustina. Ella preguntó a las almas lo que más las hacía sufrir y le contestaron que era el sentirse abandonadas por Dios. Luego vio a la Virgen María que visitaba las almas del purgatorio, quienes la llamaban Estrella del Mar. Finalmente su ángel de la guarda le pidió que regresaran. Al salir de aquella prisión de sufrimiento, escuchó la voz del Señor que le dijo: «Mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia». El infierno. En un retiro de 8 días que vivió Santa Faustina Kowalska en octubre de 1936, ella vio el abismo del infierno con varios de sus tormentos. Luego escribió lo que se le permitió ver a pedido del mismo Cristo. Fui llevada por un ángel al abismo del infierno. Es un sitio de gran tormento. Cuán terriblemente grande y extenso es. Las clases de torturas que vi: la primera es la privación de Dios, la segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia, la tercera es que la condición de uno nunca cambiará, la cuarta es el fuego que penetra en el alma sin destruirla, un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual, prendido por la ira de Dios, describió la santa. Asimismo señaló que la quinta tortura es una oscuridad continua con un terrible olor sofocante y que a pesar de la oscuridad las almas de los condenados se ven entre ellas. La sexta es la compañía constante de Satanás. La séptima es una angustia horrible, odio a Dios, palabras indecentes y blasfemia. Estos son los tormentos que sufren los condenados, pero no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especiales destinados para las almas en particular. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles, relacionado con el tipo de pecado que ha cometido. Por otro lado, indicó que hay cavernas y fosas de tortura, donde cada forma de agonía difiere de la otra. Yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas, explicó Santa Faustina, si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno o que nadie ha estado ahí y por lo tanto nadie puede describirlo. El cielo. El 27 de noviembre de 1936, la santa escribió una visión del cielo, en el que pudo ver sus bellezas incomparables, la felicidad que nos espera para después de la muerte, y el cómo todas las criaturas alaban y dan gracias a Dios sin cesar. Indicó que esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero es siempre nueva, derramando felicidad para todas las criaturas. Dios me ha hecho entender
que hay una cosa de un valor infinito a sus ojos, y esto es el amor de Dios. Amor, amor y nuevamente amor, y nada puede compararse a un solo acto de amor a Dios. De igual manera, contó que Dios en su gran majestad es adorado por los espíritus celestiales, de acuerdo a sus grados de gracia y jerarquías en que son divididas. No me causó temor ni susto, mi alma estaba llena de paz y amor, y mientras más conozco la grandeza de Dios, más me alegro de que Él sea el que es. Me regocijo inmensamente en su grandeza, y me alegro de que soy tan pequeña, ya que siendo tan pequeña, Él me carga en sus brazos y me aprieta su corazón, destacó Santa Faustina Kowalska. A nadie escapa que el mundo está en crisis. Lo comparte gente que está en todas las posiciones ideológicas. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Y cómo es que se está profundizando? Esto es la consecuencia del aceleramiento de la batalla espiritual. Es la consecuencia de que el maligno montó en la tierra un gran engaño. En este video hablaremos sobre cómo es este gran engaño, qué consecuencias tiene y cómo defendernos. El gran engaño que está sufriendo la humanidad desde hace un siglo por lo menos es el plan bien elaborado y ejecutado por el maligno y sus secuaces para deshumanizar al ser humano. Han generado diversas filosofías y doctrinas como el ateísmo, que separó a los seres humanos de la verdad de que estamos hechos a imagen de Dios. El evolucionismo, que nos separó de nuestro lugar legítimo en la creación. El feminismo radical y la revolución sexual, que separaron el alma del cuerpo. La ideología de género, que separó nuestros cuerpos de su sexo biológico. La revolución tecnológica, que nos separó el uno del otro. Todo lo cual ha llevado al ser humano a dar la espalda a Dios y a preguntarse, ¿quién soy yo? Y ha llevado a que el ser humano parta de la base que el centro del mundo es uno mismo, es el yo. Y que hay que aprovechar ahora a lo que llaman darse los gustos, porque esta es la única vida que tenemos. Y es así como estamos viendo la afirmación de la autonomía radical, que otorga un valor absoluto a la libertad por sí misma, que significa hacer lo que se me venga en gana sin mirar sus consecuencias, y a mostrar un marcado escepticismo sobre las devociones religiosas, viéndolas como una imposición medieval. El relativismo moral y la incapacidad de hablar claramente sobre lo correcto y lo incorrecto ahora ha reducido a que nuestros juicios se basen solamente en la emoción y la tolerancia, mientras se generó desprecio hacia la tradición y el patrimonio de la cultura occidental que los ven como opresivos e intolerantes. Y es así como la realización personal se encuentra en concretar los propios deseos, la mayoría de los cuales se basan en el placer y el éxito, donde el objetivo central en la vida es ser feliz y sentirse bien consigo mismo. Y se demanda a la religión además que se ajuste a la nueva comprensión del relativismo religioso, de la autonomía personal y de la lujuria. Y esto ha penetrado en el cristianismo a través de lo que podemos llamar buenismo, que significa que no es necesario creer en Dios y aceptar sus mandamientos para ir al cielo. Basta ser buenos para alcanzarlo. Y aún más, que todos van al cielo, porque se ha extendido la herejía de que no existe el infierno, o si existe está vacío. Y entonces estamos asistiendo a un crecimiento del Estado que llena el vacío dejado por la familia, la religión y otros grupos intermediarios que han sido debilitados por la autonomía radical. Y a través de esto se han construido los nuevos derechos cuando el poder del Estado y de las organizaciones internacionales han decidido cuáles son los grupos de personas que serán especialmente beneficiadas. Todo esto es un gran engaño.
El principio central de este gran engaño del maligno es el credo del yo. El creo en mí mismo parece ser el corazón de esta ideología, instrumentalizada a través de cómo nos queremos ver nosotros mismos y cómo queremos ver los derechos de los distintos grupos de la sociedad. Y esto es independiente de la realidad, porque ellos abogan para construir la realidad de cómo ellos quieren verse a sí mismos y cómo quieren ver a los distintos grupos de la sociedad, donde la familia, la sexualidad y la comprensión de la persona humana se subordinan a esta nueva ideología. Y pierde peso la religión, la tradición y la vida familiar porque las consideran una imposición desde el exterior. Es tan poderoso el culto al yo que destruye todo lo que se interpone en su camino. Todo esto es la comprobación de que el maligno quiere apartar al hombre de la adoración al Creador. Sin embargo, el ateísmo no es el objetivo central que tiene, porque él sabe que el hombre anhela lo trascendente y busca lo divino. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 27, dice que el deseo de Dios está escrito en el corazón humano. Y entonces el objetivo del maligno en este momento es generar la desesperación para llevar al mundo al borde de la autodestrucción, a la Iglesia a un punto de impotencia y al orden político al punto del colapso. Y todo esto para crear un gran vacío. Hoy él está centrado en la destrucción. Y eso es porque está preparando todo para la llegada del nuevo engañador que presentará un sueño que será irresistible para esta nueva ideología del yo que se ha creado. Este hijo de la perdición tendrá el lenguaje de los evangelios pero sin Cristo. Promoverá la hermandad pero sin una comunión auténtica. Hablará de amor pero sin verdad moral. El anticristo engañará a muchas personas porque será visto como un humanitario con una personalidad fascinante que defiende el vegetarianismo, el pacifismo, los derechos humanos y el ambientalismo. Este gran engaño que está sufriendo la humanidad ya estaba dicho en la Biblia que iba a suceder. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 9, se dice: la venida del impío será provocada por la acción de Satanás y estará acompañada de toda clase de demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los que se pierden, por no haber amado la verdad que los podía salvar. Todos sabemos que hoy muchos se están perdiendo porque es muy difícil hablar con ellos de la verdad, porque consideran como verdad la utopía que ellos quieren construir. La mayoría de la gente está enceguecida y no es capaz de salir de su yo y pensar fuera de sus placeres materiales. Está como embriagada por el mundo. Y por eso, después que la gente rechaza la verdad durante mucho tiempo y se resiste de todas las formas posibles a la evidencia razonable, Dios les complace y les deja seguir su equivocación, porque Dios nos dotó del libre albedrío. Y es por lo cual en el versículo 11 de la misma segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice: por eso Dios les envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y se complacieron en el mal. Estas personas refractarias a la verdad, que se han puesto una coraza de incapacidad para ver lo que está sucediendo en el mundo y las alternativas reales para solucionar las cosas, no solo son cómplices del engaño en que está sumido el mundo, sino su brazo ejecutor a través del asentimiento a las perversiones y la ridiculización que hacen de aquellos que tratan de hacerlos evaluar la situación dándoles otra información. Prefieren las mentiras y además las imponen por la fuerza. Y un caso lo hemos vivido recientemente con la supresión de las misas y la comunión. La supresión de la Eucaristía durante esta pandemia en casi todo el mundo se ha fundamentado en un engaño, diciendo que eso se hacía por el bien común. O sea que por el bien común se corta un cordón básico de comunicación con el cielo y una capa importantísima de protección al mundo. Y Santa Teresa de Ávila nos baja la realidad porque dice: sin la Santa Misa, ¿qué sería de nosotros? Todos aquí abajo pereceríamos porque solo eso puede contener el brazo de Dios. En definitiva,
Este eclipse de la razón en el que estamos inmersos ha llevado al hombre al punto en que su propia identidad se está extinguiendo. Y entonces, ¿cómo no vamos a creer que Dios intervendrá para poner las cosas en su lugar? Pero además debemos pedirle a Dios con insistencia que venga pronto con su intervención. ¿Y qué podemos hacer mientras tanto? Ser fieles y confiar en Dios, permanecer despiertos y orar, divulgar entre nuestros conocidos lo que está sucediendo, decir la verdad pero astutamente, separarnos lo más posible de esta generación porque está llegando a su fin rápidamente. El mundo y la iglesia serán purificados, porque han recurrido a otros ídolos como la comodidad, la seguridad, la sensualidad, la corrección política. Y esta purificación no estará exenta de dolores, porque hará una gloriosa renovación. La resurrección que seguirá será gloriosa cuando los malvados hayan sido desenmascarados y los rostros de los fieles brillen triunfantes. Bueno, hasta aquí lo que quería decirte sobre el gran engaño que ha montado el maligno en el mundo.